Buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a la cátedra Principios Básicos de la Física, paralelo A. Estamos en la cuarta semana. Lo que nos toca ver es operaciones con vectores. Vamos a ver sobre la adición vectorial, diferencia o resta vectorial, multiplicación de un punto, de un escalar por un vector, el producto escalar o que se conoce también como producto punto, el producto vectorial, también conocido como producto cruz. Vamos a ver sobre la interpretación geométrica del producto vectorial y al final les voy a dar unas directrices para un trabajo APE, un grupo, sí, que tienen que hacer. Les hago la consulta. ¿Ustedes tienen ya formados grupos? De pronto en otras materias ya les hicieron formar grupos, ¿ya tienen algún grupo? Sí, sí, licenciado. ¿De cuántas personas lo hicieron? De 5. Sí, así veo que la está haciendo de 5. Bueno, no hay problema. Entonces, lo que van a hacer es, al final de la clase, en el grupo de WhatsApp que tenemos, ponen, bueno, en el orden, ¿no? El que escribe primero, pues pone grupo uno y así sucesivamente. Grupo, el número y el nombres completos de sus integrantes, por favor. Me ayudan con eso hasta hoy, hasta que será hasta las 8, por favor. Si no hacen hasta las 8, tendré que hacer aleatorio, sí. Así que al final de la clase ustedes conversen con sus amigos. Si ya tienen el grupo, pues uno de ustedes suba sus nombres. Sí, ya después les explico la actividad que tienen que hacer. Entonces, Ingeniero, continúa. buenas tardes. Sí, Disculpe una pregunta. Yo me estaba conectando al link anteriormente y no se conectaba. Recién me conecté a este link. No sé si ya tomó lista. sí, dígame su apellido para ponerme en la Aviles lista. García, ingeniero. Aviles García Allison. Sí, Sí, correcto, ingeniero. Muchas gracias. ok. ¿Nadie más, por favor? Yo también, Lice, Namari Salazar. Salazar, a ver. Ok, Salazar Quintana. ¿Alguien más? Ya, creo que no. Bueno, en caso de que para las futuras clases yo ya esté dictando la clase, por favor, esperen a que termine, ¿sí? O, o si ya ven que ya se acerca la segunda hora, o sea, va a terminar la segunda hora, ahí sí levantan la mano y me interrumpen ya. Pero por lo general, siempre hay un tiempo después de la clase y ahí les pongo la asistencia, no se preocupen. Entonces, continuemos. ¿Cuál es el objetivo en esta clase? Pues dominar las operaciones elementales con vectores. Suma, resta, multiplicación por un escalar y el producto escalar. Tenemos que tener claro qué es el producto escalar, qué es el producto vectorial, comprender su interpretación geométrica, de modo que ustedes como estudiantes pues puedan aplicar con eficacia en la resolución de problemas de física. Conceptos previos que ustedes deben tener ya muy claro con todas las actividades que hemos hecho. Sí, conceptos básicos de geometría y coordenadas, eso deben tenerlo muy claro y si no, practiquen. De pronto, si ustedes dicen, miren, necesitaría una clase de esta, yo les puedo subir unos videos quizás, los videos explicativos para que refuercen estos temas, todos estos temas de aquí. También operaciones algebraicas elementales, bueno, eso tienen que saberlo. El teorema de Pitágoras que ya lo vimos, sí, deben saber también respecto a su trigonometría básica, su formulación. Ya deben tener muy claro qué es magnitud, qué es dirección. Si yo les hablo de un vector y les pongo un enunciado, deben saber identificar qué coordenadas son. Sí, sean geográficas, polares, rectangulares, ustedes deben saber identificar rápidamente. Sobre los sistemas de referencia y los ejes, ¿sí? Ángulos, todo, signos. Entonces, ¿qué es la suma vectorial? Bueno, esta suma vectorial es muy sencillo. Se basa en la descomposición vectorial, que debe estar en función de sus vectores base, tanto en el plano como en el espacio. Caso contrario, hay que transformarlas para poder operar tanto en su forma analítica como vectorial. A esta se le conoce como suma algebraica. Entonces, si tenemos dos vectores, cada uno con sus componentes x,
Y, y bueno, aquí está ejemplificado con una componente Z, ¿sí? Entonces vean que la componente X, recuerden que en vectores base, pues corresponde ahí. En Y, pues corresponde a J, y en la Z corresponde acá. De manera que la suma queda así. X con X, Y con Y, miren, y Z con Z, ¿ok? Aquí un ejemplo numérico, pues si tenemos este vector, 5 en X, 4 en y el otro vector B, 4 en Y, 4J o 4 en X, 4 en Y, hallar la suma. Entonces, fácil, ¿no? X con X, Y con Y. Y tenemos el vector suma. Ahora vamos a ver, en cada operación va a haber ciertas propiedades, ¿no? Como la asociativa, conmutativa, elemento opuesto, elemento neutro. Estas son las propiedades de la suma. Ustedes en el colegio deben haber visto ya este tipo de propiedades. Aquí para que los recuerden nada más. Vamos a ver cuál es la característica principal en cuanto a la diferencia o la resta vectorial. Nos dice lo siguiente. La diferencia de vectores es un caso particular de la suma de vectores. Se lo define como la suma de un vector con el negativo del otro, de tal manera que todos los métodos de la suma se aplican a la diferencia vectorial, con la aclaración de este signo que está aquí. Se expresa como suma, pero dentro del paréntesis se pone el signo negativo. Los mismos vectores anteriores, componentes de X, Y y Z. La suma, des en cuenta, fuera de entre los paréntesis, todo es una suma, fíjense. Pero dentro ya se expresa con el signo. En este caso hay que restar A menos X, a Y menos BY, a Z menos BZ. Otra vez el ejemplo numérico. Nos dice hallar la diferencia entre el vector A y el vector B. A menos B. Entonces, en X5, en X el otro es 4, pero es menos. Ahí sí, Y más el valor del vector A en Y, pues 4 menos 6, ¿sí? Es positivo, pero recuerden el signo. Al estar restando hay que poner ese signo ahí. Y queda el vector 1 menos 2. Esto es muy importante. Recuerden que en la resta no se cumple la propiedad conmutativa. No es lo mismo decir A menos B que B menos A. Eso tengan cuidado. Ok. Entonces fácilmente miren la suma, como les digo. Vector A 2 3. Vector B 4 1. Sumo las X, sumo las Y. Y obtengo mi vector A más B, 6 y 4. En este caso, si me piden sumar C y D, C vale 3 y 5, D 2 y menos 3. Hago la suma, 3 más 2 y 5 más menos 3. Entonces el signo más por menos menos, menos 3. Pero miren lo que pasa en la resta. Tengo el vector B 4 y 1 y el vector D 2 y menos 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? 4 menos 2 como es positivo y el otro 1 menos 3, ¿ok? Por ley de signos, esto se hace más. Mi vector me queda como mi vector B menos D es 2 y 4. Si nos dice, a partir de una gráfica, calcule el vector E menos F. Miren este ejemplo. El vector E, vemos que esto corresponde a coordenadas rectangulares. Sí, gráficamente ya me está poniendo en coordenadas rectangulares. Yo puedo visualizar mis componentes. Menos 3 en X y 2 en Y. Y el otro vector, 2 en X, 4 en Y. Si me piden restar E menos G, se expresa así, E menos G. Pongo el primero, 3 y 2. Y el otro vector, menos 2 y 4. Entonces se opera esto, X con X, menos 3 menos el 2 y, y el 2 menos el 4. ¿Ok? Teniendo como resultado menos 5 y menos 2.
podemos graficar también ese vector resultante o esa resta y queda representado en este cuadrante, fíjense. Entonces, si yo les doy un enunciado en el que únicamente les doy las componentes, ustedes lo que tienen que hacer es, si son componentes rectangulares, si se les pide con rectangulares, pues ubican el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que en el trabajo utilicen, ¿qué herramientas? Una regla, un graduador. Creo que todos conocemos lo que es un graduador. Y esto tiene que estar escalado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dice que el vector G tiene módulo 7, solo por poner un ejemplo, no estoy diciendo que esto valga 7, suponiendo que vale 7 y me da un ángulo de 45, o creo que esto es un poco más, veamos cuánto es. Quizás 64, ya. Suponiendo que este es 64, entonces ustedes con el graduador tienen que representar exactamente el ángulo y con una regla, usando la escala que ustedes elijan, el valor del vector. ¿Por qué? Porque habrá ejercicios como este que les pida que mediante el método del polígono realicen una suma de vectores. Entonces, suponiendo, vamos a ver aquí estos tres vectores que me dan este ejemplo. Tengo el vector A y el vector B son cierto ángulo, y el vector C igual con su ángulo. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Miren, inician con, por ejemplo, con el vector A. El punto inicial lo conocen como cola, ¿sí? En este método, el método del polígono, se conoce el punto inicial como cola y la flecha la conocen como cabeza. Entonces tiene que estar conectado de esta manera, ¿sí? Donde termina la cabeza, inicia la cola del otro y así sucesivamente. El punto donde yo inicié, que en este caso el vector A está aquí, uno con el punto final, con el último vector, y ese es mi vector resultante, ¿sí? Es la suma de A más B y más C. Entonces eso les digo, suponiendo que yo les doy como dato, ¿cuánto creen que valdría la dirección de este ángulo A, de este vector A, perdón? Entonces, suponiendo que yo le trazo ahí su plano cartesiano, sé que es esto, es X, esto es Y, ¿cuánto valdría la dirección de este ángulo? ¿Quién me puede decir cuánto valdría la dirección de este otro? Más o menos, ¿no? No les digo exacto, un ángulo más o menos. ¿Qué ángulo más o menos tendría aquí en este vector? Vamos, Inicial, participen. Ajá, cero. exacto, porque está horizontal. Y el B, podríamos decir más o menos 45, ¿verdad? Sí. Entonces, en el cuaderno ustedes tienen que graficar esta escala, suponiendo que el vector A les da 100 coordenadas polares, les dice que esto vale el módulo 5 y su dirección es 0. Entonces, saben que es horizontal y que esta línea vale 5 centímetros de la escala que ustedes elijan. La misma escala tienen que ocupar para los tres. Entonces, de igual manera aquí con el graduador van a graficar el ángulo y con la regla y su escala que elijan, van a graficar esto. Entonces, la característica es de que como todo está escalado, ustedes al medir desde este punto hasta acá, van a poder determinar el módulo de ese vector resultante. Este es el método del polígono. Algunos lo llaman método gráfico. Entonces, de esa manera se hace. Entonces, lo que podrían hacer es usar quizás un lápiz muy bajito, donde ustedes puedan ayudarse así, con una representación del plano. Una vez que está en la punta, pues inicia la cola del otro, sería otro plano cartesiano, y acá de igual manera otro plano cartesiano. Sí, vamos a ver. Entonces, el método del polígono consiste en colocar un vector a continuación del otro. Miren este vector. Ahorita olvidémonos del ángulo, de la magnitud, simplemente veamos su dirección más o menos cómo está. Entonces, miren,
La cola, la punta, cola y punta, ¿sí ven? Nunca punta con punta. Entonces, en este caso, vemos qué pasa con la resultante, pues la resultante me pide unir me permite unir este punto inicial con el final. De igual manera, en este caso más sencillo, que tenemos solo dos. Miren, pero veamos qué pasa si, digamos, me da así A, B, C, y resulta que yo hago gráficamente A, B y C, y en mi punto final de C o la cabeza coincide exactamente, o sea, no cerca, no cerca del punto, sino exactamente en el punto, mi resultante es igual a cero. Eso se comprueba gráficamente y analíticamente también. Miren este caso igual acá. A, B, C, D, E. Entonces aquí se cerró todo. Mi resultante va a ser igual también a cero. Entonces, ¿qué pasa si gráficamente me da un vector así? Y me dice, este es el vector A. Y me piden que opere menos A. ¿Cómo tendrían que graficar ustedes? ¿Quién me dice? Se supone que este es el vector A, pero me dice, hagan el polígono menos A. Si le dice menos A, significa que sigue digamos, la misma línea, pero el sentido se invierte. Entonces, cuando le diga por el método del polígono y ven ustedes en el enunciado, este es el vector, y en la operación me dice haga menos A, hay que invertir la flecha nada más. La característica es esta, ¿no? Que si llega a unirse con el punto, pues la resultante es cero. Ahora veamos con números. Aquí tenemos fuerzas y ángulos, o sea, es decir, tenemos módulos y tenemos ángulos. ¿Qué coordenadas son, jóvenes? Si tengo un módulo y un ángulo, ¿qué coordenadas me está expresando estos vectores? Polares. Exacto. Entonces vamos a ver aquí. Yo tengo aquí expresado los vectores y voy a coger uno por uno. Entonces vamos con el vector primero, el F4. El F4 me dice que tiene módulo 5 newtons. Y vean qué ángulo tendría ese. 90. 90. Entonces en mi plano cartesiano lo grafico así, hacia arriba. Y está 90. Luego vamos con el 2. Entonces aquí me pongo mi plano cartesiano, ya le digo, con una línea punteada o ya imaginario, me dice que es 6 newtons del módulo. Entonces, primero lo que hago es ver el ángulo. Entonces me dice 40 grados. Cojo el graduador, esto lo van a realizar a mano, entonces cojo y represento 40 grados. Eso tiene que estar exacto, aquí no lo está, pero eso es lo importante. Cogen el graduador, 40 grados, y eligen la escala. Si ven que les va a quedar muy pequeño, por ejemplo, yo creo que en el cuaderno 5 newtons podría decir que cada newton equivale a un centímetro. Entonces podría poner 5 centímetros de esta línea. Esta línea 6 centímetros, esta línea 8 centímetros y así sucesivamente. Miren el caso del F1. El F1 está horizontal, por lo tanto su dirección es cero, va horizontal. Y en este caso de acá, tienen que representar con su ángulo correspondiente. En este caso, F3 tiene 30 grados y 3 newtons, entonces sería 3 centímetros. Una vez que ubican los cuatro, en este caso los cuatro vectores, unen el punto inicial con el punto final y ese es su resultante. Ahora, ¿qué pasa si ustedes no toman esa ruta? Digamos que ustedes le hacen F1, digamos que hacen F1. Luego hacen F2. F2 está más o menos por aquí. Ya, no está exacto, ¿no? Digamos que tienen F3. Supongamos que baja por acá, no lo sé. Luego F4. F4 sube perpendicular. Entonces, suponiendo, F4, ¿qué? Entonces, ¿cuál es su resultante? El punto inicial con el punto final. Esta resultante debe ser exactamente igual a la de acá. No tiene por qué cambiarles. Lo importante es que esté
el, digamos, el origen, o también le llamaban ellos la cola o la flecha a la punta, tiene que estar punta o cabeza y cola. ¿Sí ven? No estoy poniendo flecha con flecha, eso es lo importante. En el método del polígono tienen que hacerlo así y a ambos tienen que darle igual. Entonces se acostumbra a hacer así, pero ya les digo, no debería cambiarles. Ahora vamos a ver otro método. Este método se conoce como paralelogramo. Su característica es que se forma este paralelogramo aquí. Sí. Entonces, este método es un procedimiento gráfico también y muy sencillo. Permite hallar la suma de dos vectores. En este caso son dos vectores. ¿Qué es lo que primero hacemos? Dibujar ambos vectores. Cada vector con su dirección, su magnitud, tiene que estar escalado, como les digo. Seguidamente completan el paralelogramo. ¿De qué manera? Trazan una paralela a cada vector. En este caso el vector A, desde la punta del vector A, B, traza una paralela. De igual manera en la flecha o en la cabeza del vector A, traza una paralela a B, se forma el paralelogramo. Estas líneas donde se entrecruzan, ese punto le uno desde el origen hasta ese punto y ese tengo A más B. Ese es mi resultante. Aquí tengo las formulaciones. A más B sería igual a la raíz cuadrada. Esto significa módulo. El módulo del vector A al cuadrado, el módulo del vector B al cuadrado, más dos veces la multiplicación de los módulos por el coseno de alfa. Esta es la fórmula. Y si quieren la del alfa, pues la tienen acá. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Nos dice sumar los dos vectores. A, 3 centímetros, B, 2 centímetros. En el caso del A, tiene 70 grados su dirección y en el B tiene 20 grados. Entonces, y automáticamente nos damos cuenta que son coordenadas polares. Vamos a graficar el primero con un graduador, como les digo, a mano. Por favor, traten de hacer ustedes que pueden, hagan muy claro. Entonces, toman con el graduador 70 grados y vamos a elegir una escala. Ok, podemos hacer, mira, aquí tenemos estas puntas como más grandes. Podemos hacer que de la más grande a la más grande puede ser 1. Entonces vamos a representar el primer vector. Me dice que son 3. O incluso para hacerlo mejor, hagamos que 2 valga 1. Entonces, por ejemplo, sería 2, 4, 6. ¿Ok? Que cada 2 valga 1. Ahí estaría el de 3 con 70 grados. Fíjense. Luego voy a hacer el B. Entonces el B me dice 20 grados. 20 grados estaría más o menos aquí. Y este es menor, es de 2. Entonces podríamos hacer que, un poco más arriba. Sí, 1, 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Trace dos paralelas a cada vector. Entonces, vamos a ver ahí. Hacemos con línea entrecortada. Mira. Y el otro paralelo al otro vector. Que será 70 grados. Vamos a ver en dónde corta esto. Ok, cortaré aquí. Entonces, lo que queda por hacer es, ay, carachos, es unir esos puntos.
Vamos a unir eso. Entonces, más o menos me sale ahí. Según mi graduador, 50 más o menos me está dando. Entonces, voy a usar otro. Voy a hacer verde. Mire. Entonces, este es mi vector resultante usando el método del paralelogramo. Tengo mi vector A, tengo mi vector B. Entonces, ¿qué es lo que me falta por identificar este ángulo alfa? ¿Quién me podría decir cuánto vale ese ángulo alfa? Déjenme poner rápidamente aquí los... Este es el primer ángulo, ¿se acuerdan? 70 grados, miren. Lo voy a poner por... No lo voy a escribir para no sobresaturar la pantalla. Sabemos que el que está con un rojo es 70. Y el otro de acá era 20. Entonces, ¿a cuánto equivaldría alfa? ¿Quién me dice? ¿Cuánto saldría alfa? Chicos, ahí visualmente, ¿cómo calcularían alfa ustedes? 50 grados, listo. Ujú. ¿Cómo le hizo? Restando el 70 grados por el 20. Correcto. Terminó que mi alfa es 50 grados. Entonces, acuérdense de algo. Cuando nosotros teníamos un triángulo, ¿a qué era igual la suma de sus ángulos internos? ¿Quién lo sabe? Un triángulo. Si yo quiero sumar los ángulos internos de un triángulo. 180 grados. Exacto. 180 es lo que me debe dar sus ángulos internos. En el caso de un paralelogramo, ¿cuánto creen que debería dar sus ángulos internos? ¿Quién lo sabe? ¿Cuánto 90 valdría? grados. La suma de todos sus ángulos internos. Si un triángulo da 180, ¿cuánto creen que debería dar de este paralelogramo? En este caso tiene 4. 360. 360. Exacto, 360, ¿no es cierto? Entonces, si, y aquí esta es una bisectriz, entonces se entiende que este ángulo es del mismo acá. Este ángulo y este ángulo son iguales, ¿sí? Por lo tanto, el ángulo que está al frente también es alfa. Si yo hago 360 menos 2 veces alfa, podría encontrar este ángulo de aquí, que lo podríamos llamar teta, no sé. Entonces hago 360 menos, si cada uno vale 50, dijimos 360 menos 100, ¿cuánto nos da? Hágalo. 360 menos 50 menos 50. ¿Cuánto me da esto? 260. 260. 260. ¿Y si eso le dividen para 2? Esto sería 2 veces teta. 130. Exacto. Entonces de esta manera yo he encontrado que este ángulo teta vale 130. Entonces he conformado yo mi paralelogramo. Pero vamos a usar esta fórmula de aquí para determinar esta suma. Ya vimos que esto era igual a 130. Entonces, ¿cómo se hace esto? Dice el vector A más el vector B es igual a la raíz cuadrada. El módulo de A está aquí, son 3,
más el módulo de B es 2 al cuadrado, más 2 por 3, módulo de A, por el módulo de B que es 2 por el coseno de 50 grados. ¿Quién me da resolviendo esto? ¿Cuánto sale? Usen usen la calculadora. Que sale 4,55. Salió 4,55, dijo, ¿no? Sí. Bueno, como estamos de centímetros, podemos poner centímetros. Quiere decir que este A más B me ha salido 4,55. Si yo quiero expresarlo, que este vector, la suma de estos vectores, digamos que yo lo quiero expresar en coordenadas polares, ya tengo el módulo. ¿Y cuánto valdría la dirección? ¿Quién me dice? 130. La dirección del verde, por así decirlo, de esta resultante. Parte desde aquí, usemos este color, de esa resultante, de esa suma, miren, parte de antihorario desde el eje de las X. Entonces, ¿cuánto sería esta dirección de este 4,55 que viene acá? Así. Miren, ¿quién lo puede hacer? Sabemos que alfa es 50 y que estos ángulos de aquí sería la mitad. Ya conocemos el ángulo en morado que es el B. Calculen. Miren. Bueno, aquí le puse teta para que no sea el mismo teta. Hagamos que teta es este ángulo de aquí, que es la dirección. Comúnmente en coordenadas polares se acostumbra a poner así, módulo, y la dirección se acostumbra a poner con teta. Entonces, esta dirección es la que estoy pidiendo calcular, porque hay que expresar este nuevo vector en su módulo y en su dirección. Entonces, miren que en morado tenemos la dirección del vector B, que es 20. Y les digo que todo esto es alfa. La mitad sería 25. Así alfa vale 50, pues la mitad. Cada ángulo de estos vale 25. Entonces el morado más este 25 tendría 45 grados. Y aquí se expresa la dirección de este nuevo vector como 45 grados. ¿Quién no entendió el 45? ¿Está entendido? ¿Alguien necesita una explicación adicional? ¿Se puede explicar otra vez lo de 45 grados? Sí, lo voy a sacar a un lado este vector resultante. Este es X y en vertical, pongámoslo por aquí, Y. Entonces el vector resultante que acabé de determinar está aquí, miren. Este vale 4,55, es la suma. La dirección es el ángulo que forma desde el eje de las X hasta encontrar con mi vector en cuestión, el que yo estoy analizando. Y en este caso, miren, está en verde aquí también.
Nosotros, el ángulo que forma entre la línea morada y la línea roja, fíjese, dijimos que era alfa y alfa es 50 grados. También, mire que la línea esta del resultante pasa por la mitad. Por ende, este ángulo de aquí hasta este de aquí con este de acá son iguales, eso es lo que le dije. Por ende, cada mitad vale 25. Hasta aquí yo tengo 25, desde la línea morada hasta la línea verde tengo 25. Y desde el eje horizontal, que es lo que me interesa, hasta la línea morada, fíjese, ya tenemos que es 20. Lo único que hice fue sumar estos 20 más los 25 de acá. Sí, ahora sí está entendido. Este suma por acá. Y esto es 20, vea. 20 grados. Y la mitad de eso vale 25. Sí, sumando estos dos, pues tengo la dirección de este vector que es 45. Ahora sí, ¿se comprendió? Feliz, gracias. Ya. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con multiplicación de un escalar por un vector. Nos dice sea K un número, es decir, un escalar. El producto K por A es un vector cuyo módulo es K veces la magnitud del vector. Entonces, van a ver ejemplos como 2 veces, o dice 2 vector A, 3 vector A, etcétera. Entonces, n veces, o en este caso K veces, la magnitud del vector. El producto de un escalar por un vector se obtiene multiplicando ese escalar por una de las componentes del vector A, por cada una. Si tengo un vector, saben, tengo componente X, componente Y, entonces ese K hay que multiplicar por cada componente. Gráficamente se ve así. Si este es el vector A o es 1A, si me dice 3A, gráficamente se hace así. Menos 2A es con la misma magnitud, pero en sentido contrario, es lo que les decía. Menos 2A, con la flecha para el otro lado. Analíticamente, ¿cómo se ve? Si tengo un vector A, componente AX y componente AY en J, está expresado en sus vectores base, recuerden, Y y J. Si K es del escalar, pues se hace así. K por A igual a K en el vector por por el componente X y también más K por el componente Y. Aquí con un ejemplo numérico. 3A, miren. 3 por 2, 6. 3 por 0, 5. 1.5. Ahora, también van a haber propiedades, al igual que la suma. Entonces, es lo mismo. Producto escalar o punto. El producto escalar, en cambio, ¿cómo se obtiene? Pues tengo dos vectores, se escribe así, A punto B o A con un círculo, así. Generalmente se acostumbra más a poner el punto. Es una cantidad escalar obtenida al multiplicar las magnitudes de A y B por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Entonces, en el ejemplo anterior, si tenemos el vector en morado, ¿sí? Y el vector verde, el ángulo que forman los dos vectores sería este 25, lo que está dentro de los dos vectores. Ese es el θ en este caso, el ángulo. Si tenemos numéricamente, ¿qué es lo que se suele hacer? Multiplicar igual x con x, y con y si hay una componente z, igual z con z. Observaciones especiales. Mire, nos dice, si dos vectores son perpendiculares, ¿qué es lo que pasa? Su producto escalar es nulo. ¿Por qué? Si yo tengo un vector A, un vector B que va horizontalmente y un vector A que va hacia arriba, perpendicular, nos damos cuenta que forma un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados pues será cero. Por esa razón, cuando es perpendicular, este producto punto es cero. Ahora, ¿qué pasa si dos vectores son paralelos? Puede ser así y el otro aquí mismo, ¿no? Hay veces que son así mismo.
Miren que forma un ángulo de 0 grados. O igual, si es que el uno está para un lado y el otro está para el otro, ambos forman 180. De igual manera, generalmente coseno de esos valores, de esos ángulos da 1. Por eso, cuando son paralelos es igual al producto de sus módulos únicamente. Ya esto queda 1 y solo multiplico los módulos. Las propiedades, de igual manera que la anterior, su propiedad conmutativa, distributiva. Y aquí tenemos otro ejemplo. Sea el vector A en coordenadas rectangulares expresadas en su función base, 5 y 4, y el vector B, 4 y 6. Nos pide hallar el producto punto de sus dos vectores. No es más que multiplicar su componente X por su otra X y Y por Y. Mira, 5 por 4, 4 por 6. Ese es el producto punto. En este caso, 44. ¿Ok? Ahora, el ángulo formado por los dos vectores, la ecuación matemática es esta que se puede observar aquí. El producto punto de dos vectores A y B es igual al producto de sus módulos por el coseno de su ángulo que forman estos dos vectores, el ángulo interno. Entonces, si despejo el ángulo que tengo coseno a la menos 1 de el vector A por el vector B sobre sus módulos. Ahora veamos qué es esto del producto vectorial o producto cruz. Un poquito más complejo, pero igual es, o sea, más largo, pero es más fácil. El producto vectorial entre dos vectores A y B es otro vector C. Sí, el producto cruz es otro vector diferente que presenta las siguientes características, nos dice. Se denota de esta manera. Normalmente se acostumbra a la X, producto punto con un puntito, producto cruz con esta X. Su módulo, ¿cómo se determina? Se encuentra o se halla multiplicando los módulos de los vectores A y B con el seno del menor ángulo comprendido entre ellos. Esa es su característica y se escribe de esta manera, A por B por el seno de teta. Su dirección es perpendicular al plano determinado por dos vectores dados. Ya vamos a ver cómo determinar todo esto con un ejemplo. Su sentido se determina siguiendo la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha. Imagínense cuando ustedes sacan un corcho de un vino o destapan una botella de gaseosa, es en sentido antihorario. De eso se trata la regla de la mano derecha. Si ustedes toman su mano derecha y hacen un giro antihorario y miran su pulgar quedará apuntando hacia arriba, formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, si tenemos el producto cruz, el producto vectorial de I y J, tenemos K, J por K tenemos I, K por I tenemos J. Como digo, ya vamos a ver un ejemplo y ahí se les queda mucho más claro esto. Recuerde que ahora vamos a ver qué pasa con el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores paralelos es nulo. Sí, si dos vectores están paralelos, tenemos un ángulo de 0 grados. Y como en este caso es con el seno de 0, pues 0, y este producto será nulo. El producto vectorial es máximo cuando dos vectores son perpendiculares. En este caso vamos a ver que el producto vectorial de dos vectores será máximo. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Cómo se hace esto? Tenemos el vector A, el vector B. Nos piden hacer el producto vectorial o el producto cruz. Acomodamos de esta manera I, J, componentes de I, componentes de J, de cada uno de los vectores. El vector A arriba, el vector B abajo. Si tuviésemos otra componente adicional, pues se pone K y así mismo sí, se completa. ¿Qué es lo que se hace? Multiplicar en cruz, de ahí su nombre. Se multiplica AX por BX, BY, perdón, AX por BY.
Esa sería la componente I. Luego tenemos la componente Bx por AY, pero este Bx por AY, cuando multiplico en este sentido, hay que cambiar el signo. Por esa razón, ven que está expresado aquí menos. Una característica de esto también es que se pone más. En este caso solo tenemos dos paréntesis. Se pone más, menos, más y así. Se va alternando. Con el ejemplo les va a quedar más claro. También se puede hallar el ángulo formado por los vectores utilizando esta expresión. Y el ángulo formado por estos dos vectores, si hacemos el producto cruz, son sus módulos por el seno de ese ángulo. De igual manera, sus propiedades. Antes de pasar al ejemplo, para que tengan muy claro el producto cruz, cómo se hace, vamos a ver esto de la interpretación geométrica del producto vectorial. Entonces, con los dos vectores anteriores igual a y b, construimos el paralelogramo, ya vimos cómo se construye. Vector A, vector B. ¿Sí? Entonces construimos el paralelogramo y aquí trazamos su perpendicular, esta es la H. Entonces, podemos determinar esta área, que es base por altura. Generalmente aquí viene el resultante, recuerden. Entonces, esta fórmula de H dice B por el seno de teta. ¿Por qué es eso? Porque si yo saco seno de este teta, es igual al cateto opuesto, que es H, sobre la hipotenusa, que en este caso vendría a ser el módulo de B. Si despejo H, tengo B por el seno de teta. De ahí esta fórmula. Y el área, base por altura. Producto cruz, otra vez A por B, módulos por el seno de teta, es igual a un nuevo vector, ¿se acuerdan que decía? Entonces, veamos perpendicularidad de los vectores, ya vimos, sean vectores A y B perpendiculares. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más luego. Les dice, determine que si son perpendiculares o no. ¿Cómo determino analíticamente si el producto cruz es igual a cero? Y vamos a ver. Si me da cero, yo sé que estos son perpendiculares. Entonces tengo este ejemplo. Me dice, aquí tengo dos vectores. Miren, aquí le incluí una componente en Z, igual acá, vector U y vector V. Me pide que encuentre el producto cruz de estos dos vectores por V. ¿Sí? ¿Qué más me pide? Comprobar que el producto, que este producto es perpendicular a cada uno de los vectores. Luego, el área del triángulo que tiene por lados los vectores U y V. Hallar el vector unitario perpendicular. Entonces vamos primero con el producto cruz. Fíjense. Vector U, vector V. Armo aquí, ¿sí? Los vectores, una tablita. Y JK. Y voy poniendo -2, -1, 4 en su componente correspondiente. Y el V de igual manera, miren. 3, 3, -2. 3, 3, -2. Esto igual, va a ser igual a que vamos a tener una componente I, una componente J y una componente Z. Para la componente I, hagan de cuenta que quito esto y solo opero con lo que tengo acá a la derecha, es decir, con 1, 4, 3 y -2. Eso es I. Si voy a hacer J, sí, hago de cuenta que no tengo esto, J, y tengo -2, 4 y 3 y -2. Lo armo de esta manera. Para acá igual, como estoy en Z, es decir, el K, -2, 1, 3 y 3. ¿Cómo se hace esto? En cruz. 1 por 2, ¿sí? 2. ¿Pero qué signo? -2, ¿ok?
3 por 4, 12. Pero recuerden que al hacer en este sentido hay que cambiar. 3 por 4, 12 positivo, entonces cambio. Menos 12. Y esto es I. Miren los signos. Más, menos, más. Entonces se va alternando. Este vendría menos. Este de acá es más. Vamos a ver el J. 2 por 2, 4. Menos por menos más. Tengo 4. Y así 3 por 4 igual es 12. Pero recuerden que se cambia el signo. Y este sería J. Y ahí viene más. Viene el otro. 2 por 3, 6. Pero menos 6. 3 por 1, 3, positivo, pero en este sentido se cambia. Y este es K, o este es Z, perdón, este es en Z. Entonces, menos 2 menos 12, pues de ahí el menos 14. 4 menos 12, pues es menos 8, pero como tengo negativo atrás, por ley de signos, más 8. Y el otro, menos 6 menos 3, menos 9. Menos 9. Entonces, ¿cómo queda expresado el producto vectorial? Esto se lee producto vectorial. El producto vectorial de U y B es menos 14, 8 y 9. Luego dice, compruebe que el producto, o sea, ¿cuál producto? El que acabamos de hacer, U por V, que ese producto es perpendicular a cada uno de los vectores. ¿Cómo se hace? Se escribe aquí el producto. ¿Cuál es el producto? Esto de aquí. Menos 14, 8 y 9. Eso es lo que determinamos. Y le multiplico por uno de los vectores. Voy a empezar con el U. Menos 2, 1, 4. Lo que hago es una multiplicación. X con X, Y con Y, Z con Z. Menos 14 por menos 2 más 28. 8 por 1, 8. Menos 9 por más 4, menos 36. Sumamos estos tres números. Fíjense que me dio cero. Entonces, ¿qué decía? Cuando ese producto es cero, son perpendiculares. De igual manera el otro, menos 14, 8 y 9. Y el otro vector, 3, 3 menos 2 desde el V. Hago la misma operación, X con X, Y con Y, Z con Z. Y estos números, si los sumo, tiene que darme cero. Entonces, ¿qué he demostrado aquí? Comprobar que el producto es perpendicular a cada uno de los vectores. Es perpendicular. Si este no fuera perpendicular, pues la respuesta pone el producto vectorial de U por V es perpendicular solo al vector U, por ejemplo. Así se expresa. Nos falta determinar el área de ese triángulo. Entonces, como es un triángulo, fíjense, por eso el 2. Entonces es el producto vectorial dividido para 2. Nos decía que ese módulo, ese producto resultante, perdón, viene a ser el área del paralelogramo, pero ahorita lo que me está pidiendo es calcular ese triángulo, por eso el 2. Entonces mi vector era menos 14, 8 menos 9, ¿sí? Ese es mi vector, o sea, es con una flechita, pero si yo quiero determinar para determinar su área, pues tengo que aplicar el módulo. Por eso se hace la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y tengo el módulo raíz de 341. Divido para 2 y ese es del área, es de ese triángulo. Ahora me dice hallar el vector unitario perpendicular a U y a V. El vector U por V, el producto cruz, es perpendicular a U y a V. Eso ya lo demostramos, pero no es unitario. Recuerden de las clases anteriores que para convertir un vector en unitario, tiene que ser de esta manera. El vector dividido para su módulo. Vector sobre módulo. Y ahí expresábamos en
en un vector unitario. Entonces, cogemos otra vez el vector. El vector es -14, 8 y 9 en cada componente y lo dividimos para el módulo de resultante. Y en este caso estaría la respuesta de este ejercicio. Finalmente, como una conclusión, pues las operaciones con vectores son fundamentales en el estudio de la física y las matemáticas. Esta nos permite comprender y manipular magnitudes que tienen dirección y sentido. La adición y la resta de vectores, ¿qué es lo que nos permite? Pues combinar y comparar fuerzas o desplazamientos, mientras que la multiplicación por un escalar ajusta su magnitud sin cambiar su dirección. El producto escalar o punto que nos da, nos proporciona una medida de la relación entre dos vectores y esto nos permite ver, como vimos, si es perpendicular entre sí o no, si tiene alguna orientación. Finalmente, el producto vectorial, por ejemplo, permite determinar la dirección exacta de un proyectil. Eso en caso de lo que están estudiando ustedes. La adición y la resta nos ayudan a analizar los movimientos y fuerzas involucradas en una escena de crimen, por ejemplo, lo que es clave para recrear eventos con precisión y resolver casos de manera efectiva. Entonces, por ejemplo, en lo que ustedes están preparándose, ¿de qué manera puede la adición y la resta de vectores ayudar en la resolución de un caso criminal? Pues la adición y la resta de vectores ayudan a combinar o comparar las direcciones y magnitudes de movimientos y fuerzas involucradas, como en el caso del desplazamiento de un objeto, la trayectoria de un vehículo en una colisión, un proyectil, por ejemplo, en una escena de crimen. ¿Qué utilidad tiene la multiplicación de un escalar por un vector en criminalística? La multiplicación de un escalar por un vector permite ajustar la magnitud de un movimiento o fuerza sin alterar su dirección, lo cual es útil para modelar, como vimos, el impacto de fuerzas, la velocidad de un vehículo, la energía de un proyectil, caso criminal, etcétera. Ya cuando entremos al, al siguiente tema que tiene que ver con la cinemática, veremos muchos más ejemplos aplicativos para lo que están estudiando ustedes. ¿Tienen alguna consulta? ¿Les quedó claro este ejercicio? El producto cruz, ya vimos cómo lo hicimos. El producto escalar, que es muy fácil, cuando son perpendiculares en cuanto al producto punto o son paralelos. Entonces tienen ustedes el documento de lectura que ya les subí. Les pido por favor revisar. También hay más ejemplos ilustrativos para que ustedes vayan comprendiendo los temas. Sí, habrá ejercicios que tienen que resolver con diferentes métodos. El método del polígono. Sí, me parece que el paralelograma también le puse. Aquí ya les dice paso a paso cómo se realiza. Recuerden, cada vector se grafica. Tienen que ver en qué coordenada está. Trabajen en las mismas coordenadas. Si el vector A está en coordenadas rectangulares y el otro en polares, pues unifíquenlas. Que quede de esta manera, en la misma coordenada y ahí es mucho más sencillo. El método del polígono ya lo vimos, sí. Estaba haciendo un recuento de todo lo que hemos visto esta clase. La suma, la resta, eso. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Ingeniero, disculpe, yo tenía una duda. En el último ejemplo que nos estaba explicando, Sí. me confundí un poquito al momento de que le estaba poniendo en cruz, como usted mencionaba. No Sí. sé si de pronto esa partecita podría repetir. La operación que hicimos en cruz, Sí, ya, esa, ingeniero, mil disculpas. no se preocupe. Vamos a repetirlo nuevamente. Entonces, como le digo, lo primero que se hace, me dice producto vectorial de un vector por otro. Un vector es u y el otro vector es v. Entonces expreso así.
vector U, X, V. Luego construyo una tablita de esta manera. Sí, es un vector se construye, pero en este caso paso de un vector, paso a una matriz de 3 por 3. En la primera fila pues ubico las letras que corresponden al vector base, ¿ya? Entonces, aquí vamos con los números, que es lo importante. -2, 1 y 4, X, Y, Z, por así decirlo. El otro vector, 3, 3 y -2, igual, 3, 3, -2. Entonces yo ya sé que voy a tener una componente I, J y K. Bueno, aquí está Z, vale K. Lo importante es, si yo voy a determinar primero la componente I, ¿qué es lo que hago? Ignoro esta columna. Miren, es como que si voy a calcular I, justo esa no le tomo en cuenta. Y anoto los valores que están hacia la derecha, que son estos. 1, 4, 3 y -2. Eso es lo primero, armar esto. ¿Cómo van los signos? Eso le dije. El primero, antes del I es más, luego menos, luego más y así se va alternando. Más, menos, más. Por eso está así aquí. Más, menos y más. Ahora falta el J. Entonces, si estamos en el J, miren, es como si ignoráramos esto. Como si no tomásemos en cuenta y ponemos los valores -2 y 4, que es el un vector, y debajo el otro vector, 3 y -2. Más, voy al siguiente vector, Z o K. Ignoro esto. ¿Y cuáles son los valores? Son los de acá. -2 y 1, 3 y 3. Algo importante, como les dije, cuando multiplico así, pongo el signo tal cual, lo que me salga. Cuando multiplico en el otro sentido, tengo que cambiar el signo. Cambiar signo. Sí, vamos a hacerlo operando. Entonces, ¿qué hago? Paréntesis. Vamos a hacerlo así. Entonces, 1 por -2 es -2. El signo queda tal cual. 3 por 4 es 12. 12 positivo. Pero como les digo que al multiplicar en este sentido, el sentido contrario, hay que cambiar el signo. Si aquí me salió más, pues aquí es menos. Y eso me queda I. Luego va menos, multiplico. -2 por -2 es positivo 4. Menos por menos más, entonces este no cambia, este va igual. El contrario es el que cambia. 3 por 4, 12. Cambia. 12 positivo, entonces hay que cambiarlo. Y esto es J. Aquí es K, ¿no? Ese error me disculpan. Más. Y acá. -2 por 3. -6. Ese signo no cambia. Cuando multiplico así no cambia. Y el que cambia es de otro sentido, como le digo. 3 por 1. 3. Pero hay que cambiarlo. Fíjese, los segundos términos son los que cambiaron. Resolviendo esto me queda -12, mira. Perdón, -14. -14 en I. Luego, 4 -12, pues esto es 8, pero con signo negativo. Como está el menos atrás, menos por menos es más 8. Y el otro, ese es en J. Y el otro término, menos, menos, pues esto es -9. Más por menos da menos y 9. Entonces el producto vectorial, todas estas palabras que dice producto vectorial de U por esto, es aquí. Producto vectorial de U por V es estas componentes, componente X, Y y Z. Así se expresa. ¿Está comprendido ahora sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguien otra duda? Y si no, cuando estén haciendo las actividades, los ejercicios, si surge una duda, me escriben en el grupo de WhatsApp o en el foro de la materia. Me parece que es más cómodo hacerlo en el WhatsApp, aunque nos exigen que tratemos de usar los foros aquí. El foro, pregúntale a tu profesor. Entonces, recapitulando,
Van a tener que hacer una actividad en grupo. Yo ya les voy a subir. Me falta subirles esto. Vamos a terminar aquí la clase. Me está faltando. Vamos, espérense un ratito.